Amada familia en Cristo, Iglesia Betania Reforma, muy buenos días, Sevilla. Aquí estamos de nuevo en el Día del Señor, compartiendo alegres, gozosos, las nuevas misericordias de nuestro Señor Jesucristo, que cada día nos permite acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir pronto y oportuno socorro. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a darle gracias al Señor por la oportunidad de estar hoy congregados. Y de verdad que tenemos corazones agradecidos por todas las cosas que Dios nos provee. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy estamos aquí congregados dándote gracias infinitas por tu perfecto amor, por tu misericordia, por tu bondad. Padre amado, queremos exaltar y glorificar tu santo nombre, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Hoy tu pueblo, nosotros como hermanos en Cristo, nos reunimos, nos congregamos, dándote gracias infinitas por ese privilegio de estar hoy congregados, porque hoy en toda la tierra está celebrándose el Día del Señor. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras familias, nuestros corazones, nuestras vidas, Señor, para que sea una perfecta alabanza a tu santo nombre. Padre eterno, te pedimos perdón por nuestras iniquidades, porque sabemos de que hay pecado en nuestra vida, Señor, ese pecado remanente que nos juega una mala pasada todos los días, y que muchas veces estamos inclinados a ser sometidos a Él voluntariamente. Te pedimos perdón, Señor, cuando estamos amando cosas más que tu nombre, más que tu reino, y muchas veces pasa en nuestra vida. Pues Señor, te pedimos, Señor, que nos ayudes en nuestras necesidades y debilidades espirituales, y que proveas conforme tus riquezas en gloria para todas y cada una de ellas, que bendigas el fruto de nuestras manos y que no falte alimento en nuestra mesa. Y como pueblo nos congregamos unánimes, con corazones agradecidos por tu infinita misericordia. Que tu Santo Espíritu sea hoy en medio de nosotros, Señor, llevándonos al arrepentimiento, llevándonos a conocer toda verdad, a ser examinados y expuestos a la luz de tu palabra, y mirar en lo más profundo de nuestro ser cómo pecamos contra ti, cómo quizás nos hemos apartado, cómo quizás muchos de nosotros estemos caminando hacia unas profundidades que no son tu misericordia, que no es tu reino, sino el reino de los hombres. Ayúdanos, Señor. Aviva nuestros corazones, Señor, aviva tu obra en medio de tu pueblo, y que hoy como familia en Cristo levantemos manos santas con un corazón puro, pidiéndote, Señor, que nos ayudes en nuestras debilidades. Y te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, amado Rey, que sea tu palabra hoy predicada como una espada, penetrando hasta lo más profundo de nuestra alma para discernir las intenciones que hay en nuestro corazón. Padre, pongo delante de ti mi corazón para que sea tu Santo Espíritu hablando a través de mi boca, Señor, que sea un instrumento para tu gloria. Todo esto te lo pido y te doy gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amada familia, continuamos con el estudio de Apocalipsis. Hoy es la segunda parte de una iglesia, Tiatira, una iglesia que empezó muy bien y hubo gente que se mantuvo firme allí, pero la gran mayoría de ellos estaban en las profundidades de Satanás, llevados por una falsa profeta, llevados por una doctrina equivocada. Toleraron esa doctrina, toleraron esta mujer, toleraron las obras de esta doctrina dentro de la iglesia, y desafortunadamente esta iglesia aproximadamente en el siglo II desaparece de Asia Menor. Oramos para que hoy tu palabra, amado Rey, pueda ser expuesta de la manera correcta, y que seamos receptivos y que nuestro corazón realmente esté hoy entendido en tu palabra y en tus tiempos, amado Rey. Vamos a la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Apocalipsis 2, 18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte,
y todas las iglesias sabrán de que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga, pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso del alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Familia, como veíamos en la primera exposición de esta iglesia, veíamos cómo esta iglesia fue seducida por una mujer que el Señor Jesucristo le pone por nombre Jezabel, que ahorita miraremos qué significa y qué repercusiones tendría en la iglesia y en el pueblo de Dios. También veíamos una iglesia que crecía. Es una iglesia que realmente perseveraba. Muchos de ellos perseveraron. El Señor reconoce el trabajo que ellos hacían, la fe, el amor, el servicio, la paciencia. Y eso quedamos en la clase pasada. Quedamos en que como el Señor Jesucristo los invitaba y nos invita a hacer sacrificios vivos todos los días, a realmente a ser hombres y mujeres piadosas, ejercitados en la fe, dando la buena batalla de la fe. El libro de Apocalipsis es un libro que muestra la gloria, la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Es un libro de esperanza y confianza para todos los que han creído en el Señor Jesucristo. Eso lo veíamos en los diferentes estudios. También es un libro de misterio que se va revelando paso a paso. Es un libro de victoria donde se ejecuta el plan final de salvación del pueblo de Dios. Es un libro también de miseria. ¿Por qué? Porque esta muestra el final de la maldad y de todos aquellos que siguieron la maldad. Terminarán en el lago de fuego. Damos gracias al Señor por su infinita misericordia que nos ha librado de la ira venidera y de ese juicio que se ejecutará contra Satanás, sus demonios y todos aquellos que le siguieron. Algo importante de este libro, amados hermanos, es que revela el final de los tiempos y el comienzo de la eternidad y nos prepara para este presente, nos prepara para el futuro y nos anima a esperar con gran alegría el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Esta iglesia, Tiatira, crecía de una manera exponencial. Allí no había persecución física como pasaba en Esmirna o Pérgamo, pero realmente el enemigo estaba preparando un ataque desde adentro. Era una iglesia que no era perseguida físicamente, pero sí era perseguida espiritualmente, porque crecía. Y eso va a pasar, amado hermano y amada hermana. Tú empiezas a buscar la presencia del Señor, empiezas a comprometerte con el reino de los cielos y con su justicia, y verás cómo el enemigo va a enfilar todas sus baterías a desanimarte, enfilará todas sus fuerzas para quitarte el gozo de la salvación. No te podrá robar la salvación, pero sí podrá amargarte el gozo de la salvación. Eso vemos en Efesios capítulo 6. En Efesios capítulo 6 vemos cómo esos creyentes que a partir del capítulo 3 aplican la doctrina enseñada por Pablo y viven una vida justa y piadosa delante de Dios y los hombres, y son atacados por el enemigo. Eso es claro, amado. Tú caminas en la luz y el enemigo va a tratar de sacarte la luz hacia la oscuridad. Pero por eso hay que dar la buena batalla de la fe, por eso estamos hoy aquí congregados, para conocer las verdades de Dios, ser confrontados, ser animados, exhortados y a tomar decisiones frente a nuestra vida y nuestra relación con Dios y con el prójimo. El Señor, con sus ojos como llama de fuego, puede ver lo que nosotros no podemos ver, y eso lo vimos en la clase pasada. Él está examinando a cada uno de los miembros de la iglesia y a sus líderes, y encuentra de que esta iglesia, que a pesar de todo lo que estaba haciendo y cómo estaba creciendo, la gran mayoría de los miembros se encontraba en las profundidades de Satanás.
El Señor dice en su palabra, Apocalipsis 2:19, yo conozco tus obras, amor, fe, servicio y paciencia, y que tus obras posteras son más que las primeras. Vemos hasta allí una iglesia que realmente está avivada, está creciendo, está haciendo la obra. Los cristianos en Tiatira demostraron en forma visible amor a su prójimo, fe y confianza en Dios, su servicio a los demás y su tranquila perseverancia en ejemplo frente a las dificultades de la oposición. Allá había unos hombres y unas mujeres que estaban firmes, que estaban dando la buena batalla a la fe. Pero había un problema, estaban tolerando. Y miraremos qué es la tolerancia. También miraremos cuál fue la enseñanza de esta mujer y la repercusión de esta mujer dentro de la iglesia. Pero también veremos la misericordia y la gracia de Dios, cómo los llama al arrepentimiento. La iglesia no podía recibir alabanza mayor que la que se expresa en este texto. Las últimas obras son mayores que las primeras. Allí podemos ver una iglesia que estaba creciendo. Algo que tenemos que tener en claro, amados hermanos, que no podemos tolerar una falsa doctrina dentro de la iglesia y dentro de nuestra vida como creyentes. No podemos hacerlo. Tenemos que ser hombres y mujeres que prueban qué dice la Escritura y qué dice quien la está diciendo la Escritura. Porque podemos ser seducidos y engañados. Muchos de nosotros dentro de la congregación y entre muchas congregaciones somos niños fluctuantes, caminando de doctrina en doctrina. La iglesia no quiere escudriñar la Escritura, la iglesia no quiere leer la Biblia. Solamente se limita a una escuela dominical y la Biblia es cerrada toda la semana. Mucho menos nosotros podemos permitir o cohabitar el pecado en nuestra vida, ni en la iglesia. Es cierto, somos pecadores. Y dice la palabra del Señor que aquel que dice que no tiene pecado es Dios mentiroso. Pero no podemos ser aquellos o aquellas que practican y viven el pecado. Sabemos que hay un pecado remanente en nuestras vidas. Sabemos de que estamos dando la buena batalla a la fe. Pero no podemos sucumbir, ni tolerar, ni permitir, ni cohabitar con el pecado en nuestras vidas. ¿Qué pasaba con esta iglesia? Esta iglesia fue seducida por esta doctrina, esta mujer, que era tolerante, o sea, enseñó a ser tolerantes con las ideas equivocadas frente al pecado. Y dijo, es mejor el amor y la unidad que la santidad. Qué fuerte esto, porque pasa en muchos lugares, en muchas familias y en muchas congregaciones. La buena obra de esta iglesia fueron oscurecidas por la permisividad del pecado y lo que generaba quien lo enseñaba. Vamos a la palabra Apocalipsis 2:20. Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tolera que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas de los ídolos. El primer problema de esta iglesia era que el pastor y los líderes estaban tolerando, y los miembros de la iglesia estaban tolerando o consintiendo, permitiendo. Esta palabra, tolerar, en el verbo en que está siendo usada, muestra que es una acción continua. No era una situación aislada, amado hermano o amada hermana, no era una situación aislada, era una situación continua. Se habían acomodado, esa situación se había acomodado a sus vidas y a todo su entorno religioso. O sea, cohabitaban, toleraban, permitían, consentían. Aunque muchos de ellos sabían que era incorrecto, lo permitían. O sea, no había integridad frente a los principios de Dios. Eran hombres y mujeres que estaban cohabitando con el pecado. Quizás muchos de nosotros hemos estado así en muchas etapas de nuestra vida, o quizás estemos en ese lugar o conozcamos a alguien y oremos por ese alguien, y si somos nosotros, pidámosle perdón al Señor y vengamos en arrepentimiento y fe al trono de la gracia para recibir pronto y oportuno socorro. Cuando vemos la iglesia de Pérgamo, una iglesia que moraba en el trono de Satanás, cuando el Señor le habla, dice que hay unos pocos, o sea, hay unas pocas personas, entre ellos que retienen la doctrina de Balaán y los nicolaitas. En Tiatira es diferente, toleraban a quienes enseñaban
lo que enseñaban y lo que hacían, y no tomaban ninguna acción en contra de esa situación. O sea, allí toleraban, permitían, cohabitaban. Vemos en la iglesia de Pérgamo que habían hombres como Antipas y otros testigos fieles que se mantuvieron firmes y dieron su vida a pesar de todo lo que estaba pasando dentro de la iglesia. Pero aquí hay miembros, siervos de Dios y siervas de Dios que toleraban y permitían esa situación dentro de la iglesia. La tolerancia del mal era el pecado que acosaba a la iglesia de Tiatira. Vamos a identificar qué es tolerar. La palabra tolerar en el diccionario significa, o hablemos de sinónimos de tolerar, es consentir, permitir, aprobar. Son sinónimos de la palabra tolerar: consentir, permitir, aprobar. Es la acción de permitir algo que no se tiene por lícito, o sea, que no es correcto, pero se permite. Y se permite sin aprobarlo expresamente, o sea, no se dice nada, guardamos silencio y estamos consintiendo. Es respetar ideas, creencias o prácticas que los demás están aplicando y son diferentes o contrarias a las nuestras. Es necesario identificar la delgada línea que nos separa de ser tolerantes con un amor a Cristo, o sea, teniendo compasión de aquel que está sin Cristo, aquel que está luchando la buena batalla de la fe y camina hacia el pecado. Vamos a animarlo, vamos a exhortarlo, pero otra cosa es que yo cohabite y permita el pecado y practique el pecado y me congracie con aquellos que están practicando el pecado. En la manera que el sistema mundo está direccionado, la tolerancia es una virtud que poco a poco está permeando la cosmovisión de la iglesia con el propósito de ser aceptables por el sistema, y esa tolerancia les puede, según ellos, vivir en armonía y manifestar el amor de Cristo, porque Dios es amor y ama a todos por igual. Estamos equivocados. Dios es amor, claro que sí, pero también es fuego consumidor. Y tenemos un Dios que es perfectamente santo y que en Él no hay tinieblas. El que dice que está en la luz y anda en tinieblas no está en el amor de Dios. Algo es diferente en que yo ame al mundo, ame a las personas del mundo, pero que cohabite y que permita y que tolere y que felicite a aquellos que están pecando y con lo que están haciendo. Tenemos que tener posturas claras y radicales frente a la santidad de Dios. Y nos pueden tildar de legalistas, y nos pueden tildar de beligerantes, de no ser tolerantes. Oramos y pedimos al Señor por todos aquellos que viven en pecado. Y le pedimos al Señor que tenga misericordia de ellos. Pero no podemos permitir y tolerar el pecado en nuestras vidas y en la congregación. No podemos. Tenemos que ayudar a aquel que está así de esa condición y rogar a Dios que se arrepienta y que venga a la presencia del Señor. Pero no podemos tolerar y permitir el pecado dentro de la congregación en nuestras vidas. No podemos cohabitar con él. Para el mundo, el cristianismo bíblico termina donde empieza la tolerancia. Hermanos, la tolerancia es una herramienta que usan para decir que no existen verdades absolutas. Y la verdad absoluta para nosotros es Cristo. No hay otro camino. No hay más caminos para llegar a Dios. Él es el único camino. Él es el camino, es la verdad. No hay muchos caminos para llegar a Dios. Solo uno es Cristo. Hay muchos caminos para llegar a Cristo, pero un solo camino para llegar a Dios. Un solo camino para llegar a Dios, y ese es Cristo. Para el mundo del cristianismo bíblico termina donde empieza la tolerancia. La tolerancia, escuchen esto, amados, la tolerancia no da lugar para las verdades absolutas. Uno de los pilares de la filosofía del relativismo, donde las verdades de cada individuo deben ser respetables y ser aceptadas para que haya armonía y paz. Es un principio que tiene el relativismo, que ha permeado la iglesia y está rampante
en muchas casas, en muchos hogares, donde las verdades de cada uno son relativas. O sea, su verdad es mi verdad, la respeto y muchas veces la puedo compartir o no la comparto, pero la tolero. Si el Señor dice en su palabra que tenemos que ir por el mundo y predicar el Evangelio. ¿Y qué es predicar el Evangelio? Arrepiéntete y conviértete y cree en el Evangelio. No hay otra cosa más que predicar. Y allí es la base de la predicación. El hombre está muerto en delitos y pecados, y sus obras son malas delante de los ojos de Dios, y necesita venir en arrepentimiento y fe y reconocer sus pecados delante de un Dios santo y perfecto. No hay otra verdad, esa es la verdad. Pero Dios no es aquel que tolera y permite el pecado. Él te ama. Él dice que ha amado al mundo. Él ha amado el mundo. Por eso ha entregado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no está mandando a que cohabitemos y toleremos el pecado en nuestras vidas. El pecado condenó a nuestro Señor Jesucristo y lo llevó a la cruz. Por más pequeño que sea el pecado, llevó a nuestro Señor Jesucristo a la cruz. Esta tolerancia dentro de la iglesia, que está siendo aceptada para que haya armonía y paz, esto es lo que podemos llamar un principio también para lo que se llama el ecumenismo. Como una base el amor, la tolerancia y la paz y la armonía, entonces todas las religiones son válidas. Porque supuestamente están adorando un mismo Dios. No hay sino un solo Dios verdadero, el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, el santo, el único, el sublime, el majestuoso, el único sabio Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. No hay otro Dios. Cualquier otro Dios son dioses ajenos. Cualquier otro Dios no es Dios, es un ídolo. La tolerancia está de moda. O mejor dicho, la palabra tolerancia está de moda. Eso es lo que vemos en todo lo que se llama la cultura del humanismo y del moralismo. Sean tolerantes, haya armonía, haya paz, tolérense, ámense los unos a los otros, respetando sus ideas y lo que hacen. Podemos sonar a veces irrespetuosos cuando hablamos de que el pecado del aborto es pecado ante los ojos de Dios. Podemos decir que no somos tolerantes frente a los actos homosexuales, feminicidios, frente a cosas aberrantes en contra de Dios y su santidad. No puedo tolerar, ni ser permisivo, ni pensar de que eso es bueno delante de los ojos de Dios. La tolerancia está de moda, o mejor dicho, la palabra tolerancia está de moda. Hay una frase de un hombre que se llama Francis David. Dice: no necesitamos pensar igual para amar igual. Se ha vuelto muy famosa y hasta se ha escrito con símbolos de religiones. O sea, está hablando de que no necesitamos pensar igual para amar igual. Hermanos, el amor de Dios se basa en su justicia, y su justicia muestra su santidad. La justicia de Dios muestra su santidad, muestra el esplendor de sus atributos, porque Dios es santo, santo, santo. Ese es nuestro Dios. El mundo nos llama a ser tolerantes. El Señor nos llama a orar por el mundo y a predicarle al mundo que se arrepienta y se convierta. Y cada día somos más acorralados por la tolerancia. Cada día somos más acorralados por el humanismo y el moralismo dentro de la iglesia. Cada día estamos más inmersos para ser aceptables delante del mundo. Aprobados por el mundo, pero desaprobados por Dios, como le pasó a esta iglesia. Mire lo que dijo en algún momento Ban Ki-moon, el presidente de la Organización de las Naciones Unidas, en el Día Internacional para la Tolerancia. Hago un llamamiento a todos los pueblos y gobiernos para que combatan activamente el miedo, el odio y el extremismo con el diálogo, la comprensión y el respeto mutuo. Luchemos contra las fuerzas de la división y unámonos en pos de nuestro futuro común. ¿Escucharon eso? La verdad divide, amado hermano. El Señor Jesucristo dice que vino a traer espada, a dividir familias, a dividir el mundo.
O estoy con Cristo o estoy sin Cristo. O amo el mundo y aborrezco a Dios, o amo a Dios y aborrezco el mundo. No hay puntos intermedios, lo decíamos en la clase pasada. No existen puntos grises en el cristianismo. No existen puntos neutrales frente a las verdades de Dios. La verdad de Dios es absoluta y tenemos que someternos a ella si realmente amamos al Señor. La tolerancia sugiere aceptar las posturas que otros, significa creer que dicha postura es cierta y por lo menos tan cierta como la propia. O sea, nos ponemos a igual. Hay algo que llama el dualismo. O sea, es como el equilibrio. O sea, que así como es de verdad el bien, es de verdad el mal, y que son dos fuerzas iguales. No, Señor, y no, Señor, así no es. Existe Dios que es santo, perfecto y sublime, y que gobierna y que es soberano, y que no está al igual al mal, porque el mal es el producto del pecado. Pero es necesario que entendamos eso, amado hermano, y que no seamos tolerantes en nuestra vida, y cohabitemos con el pecado. Una cosa es la compasión, como lo veremos más adelante, compasión, sentir dolor y tristeza por aquellos que sufren, por aquellos que están esclavos al pecado, claro que sí, y orar por ellos y ayudarlos en el momento que haya que ayudarlos, e interceder por ellos y decirles la verdad en amor, del amor de Dios, que nos constriñe todos los días a predicar el Evangelio. Pero no podemos ser permisivos y tolerantes con lo que ellos hacen, incluso congraciarnos con lo que ellos hacen. Nos estamos moviendo a permitir las afirmaciones y creencias con las cuales no estamos de acuerdo y a afirmar que todas las creencias y afirmaciones son iguales y válidas. Cuando tú pones al igual la mentira al hombre con la verdad de Dios, estamos pecando. Estamos pecando, amados hermanos. Una cosa es clara, amado hermano. El amor no soporta lo indecente. El amor no soporta lo pecaminoso en nuestra vida. Es que el amor de Dios es Dios. Dios es amor. Y en Él no hay tinieblas. En Él no hay maldad. Aunque Jesús, nuestro Señor, fue ejemplar en cuanto a demostrar compasión, que es totalmente diferente a tolerar, el Señor Jesucristo se sentó con los pecadores, movido por la compasión, y lo que hizo sentarse con prostitutas, con ladrones, con homicidas, lo hizo fue para mostrar misericordia, porque Él vino a buscar lo que se había perdido, y en amor se acerca a mostrar la misericordia y el amor de Dios, pero no a permitir a tolerar el pecado en la vida de ellos, porque Él vino a juzgar el pecado. Y el pecado fue juzgado en la cruz en su propio cuerpo. Es totalmente diferente a tolerar la compasión. Nunca aprobó, el Señor Jesucristo nunca aprobó la conducta obscena, deshonesta, hipócrita ni malvada. Todo lo contrario, la condenó abiertamente. Vamos a Mateo 23:13. Mateo 23:13. Está hablando a los religiosos, a los que supuestamente vivían en santidad. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, o sea, actores, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. O sea, la vida de ellos, en la manera que vivían a Dios, o sea, Dios en sus vidas, era contraria a lo que era la verdad. Eran sepulcros blanqueados. Con su religión no dejaban entrar a otros a conocer a Dios, ni ellos tampoco entraban, porque basaban su vida en tradiciones, en normas de hombres, no en una relación personal con Dios. No aceptaron a Cristo, lo crucificaron porque les dijo la verdad, porque les expuso su pecado. Pero ese fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo pudo decir: todos los que hacen lo malo odian la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz. Juan 3:19 al 20. Mire lo que dice el Señor Jesucristo en boca del apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Juan 3:19 al 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Escucharon eso? No permitidas, sino reprendidas. Eso es lo que hace el Evangelio. Muestra nuestro pecado y nos invita a erradicarlo de nuestra vida, no a cohabitar con él. El apóstol Pablo escribió: rechacen todo lo que sea malo y no se aparten de lo que sea bueno. Eso dijo el apóstol Pablo en Romanos 12:9. Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Mire, dice, aborrezcan lo malo, aborrezcan todo lo que es contrario a la santidad de Dios, a la moral de Dios, a la ley de Dios. La palabra aborrecer no significa cohabitar ni tolerar, totalmente contraria. Esta tolerancia en la iglesia de Tiatira tenía un fin: ser aceptados por los diferentes grupos de trabajadores. O sea, sean tolerantes, permitan lo que ellos están haciendo, hagan lo que ellos están haciendo y tendrán éxito en los negocios y ser parte de una comunidad sin dejar de ser parte de la iglesia y no ser rechazados. Para ellos, ser tolerantes significaba que les iría mejor. ¿No ha pasado muchas veces que te dicen: sé tolerante con esto, no sea tan legalista? Dios lo permite, mire que Dios es amor. Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Es lo que muchas veces dicen. Y eso no lo dijo Dios, eso lo dijo Gandhi. Eso no está en la Biblia. Dios ama al mundo, o sea, su creación, la ama. Por eso envía a su Hijo a morir por ella. Pero no todos procederán al arrepentimiento. No todos vendrán a reconocer su pecado y a vivir en santidad para la gloria de Dios Padre. La iglesia toleraba, es decir, tenía estas prácticas de manera progresiva. O sea, no eran casos aislados, era progresiva, estaba creciendo entre la iglesia y también de manera constante, sin ninguna muestra de incomodidad ante el pecado. O sea, llegó un punto esta iglesia que era normal esos actos pecaminosos dentro de la iglesia y dentro de los miembros de la iglesia. Se volvió parte de su panorama, se volvió parte de su cosmovisión. Allí podemos llegar nosotros si toleramos el pecado en nuestras vidas. Nuestras conciencias son cauterizadas, empezamos a ser insensibles a la voz de Dios. La iglesia toleraba, es decir, tenía estas prácticas de manera progresiva. Estos líderes estaban consintiendo, permitiendo y aprobando una mujer que era profetisa, quien el Señor la compara con Jezabel. Este problema que tenía la iglesia como base, una enseñanza que impartía una mujer que se denomina como Jezabel. Esta palabra Jezabel causa terror en la iglesia, porque esta mujer causó mucho daño al pueblo de Israel y maximizó exponencialmente la adoración a Baal y a Asera, y fue confrontada duramente con el rey Acab por parte de Elías. Y ahorita miraremos cuáles fueron las consecuencias de cómo Acab fue seducido y llevó a Israel a un momento crítico, el momento más aterrador que tuvo Israel en cuanto a la idolatría. La identificación de esa mujer Jezabel es un problema principal de este versículo. Hay muy poca información acerca de la iglesia de Tiatira, pero el Señor nos muestra la raíz del problema: esa mujer. Esa mujer la toleraron y entró a la iglesia, ya sea encubiertamente o directamente, pero entró a destruir, a dañar, a seducir, a arrastrar a la iglesia hacia las profundidades de Satanás. O bien podría ser una mujer con mucha influencia económica, con un supuesto don de profecía que seducía e invitaba a pecar en sus enseñanzas. Es uno de los que dicen muchos teólogos acerca de quién era esa mujer. Otra interpretación posiblemente pudo ser la esposa de un pastor o de un líder de la iglesia, que tenía mucha influencia y poder sobre la misma. Su pecado no nacía en participar de la comida sacrificada a los ídolos, tampoco en la fornicación que practicaban. Esto era el resultado del pecado de ellos, la tolerancia, la amistad, la suavidad
con la que trataban a ella y lo que ella enseñaba. Llegó a ser una especie de líder dentro de la iglesia y llevaba a los hijos de Dios al camino de la muerte. Lo que ellos hacían, el resultado de. Es por eso es que la iglesia debe predicarse todo el consejo de Dios, la sana doctrina, porque una iglesia que predique sana doctrina tiene iglesias sanas. Una mala doctrina o una enferma doctrina de una iglesia sumergida en el pecado, adormecida por la religión y caminando hacia la condenación. La intención de los seguidores de Balaam y los Nicolaitas y de Jezabel, que es muy similar, es la misma de engañar al pueblo de Dios convenciéndolo de que adopte un estilo de vida que le permitiría ser aceptado en el mundo y seguir siendo miembro de la iglesia. Al aceptar el estilo de vida que exigían los gremios, los miembros de la iglesia ya no tenían que tener miedo de ser marginados o ser perseguidos o ser acusados. O sea, sean tolerantes, cohabiten, muestren al mundo amor, tolerando lo que ellos hacen, amando lo que ellos hacen. No, eso no es el evangelio. Eso no es el evangelio, amado hermano. En Primera de Juan 2:15, Primera de Juan 2:15 al 17 dice el Señor: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen de Dios, sino ¿de qué? Del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dentro de la voluntad de Dios no está la tolerancia al pecado, ni cohabitar con él. Debe ser tratado y aborrecido como Dios lo aborrece. El pecado debe ser erradicado en nuestra vida. O matas el pecado en tu vida, o el pecado te matará a ti. Aunque esta mujer es llamada Jezabel, lo más probable es que ese no fuera su nombre, sino que nuevamente la intención del Señor es comparar a esta falsa profetisa con un conocido personaje del Antiguo Testamento, porque el Señor compara a esta mujer con Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Vamos al Antiguo Testamento. En Primera de Reyes 16:31 y en Primera de Reyes 1:18, mire lo que encontramos. Era hija del rey de los Sidonios y sacerdotisa de Acera, diosa de la fertilidad, que tenía como base su culto a la fornicación y el sacrificio de niños en lugares altos, antes de casarse con Acab, rey de Israel. Eso es lo que ella traía. Acab se casa con esta mujer. Cuando llegó de Sidón, se trajo sus propios dioses y consiguió que Acab y el pueblo de Israel diera culto a Baal. Jezabel mató a los profetas del Señor y mantuvo a sus expensas a 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. O sea, quiso erradicar la palabra de Dios para que no fuese juzgada. Pero Dios es bueno y tenía a Elías, profeta de fuego, hombre de Dios, que dice: vive Jehová en cuya presencia estoy. O sea, le está diciendo a Acab, y Dios no ha muerto. Aunque parezca que Dios está muerto para ustedes, Dios no está muerto. Dios es real y juzga su pecado. Y lanza un tremendo juicio cuando dice que no lloverá por 3 años. Y ya llevan 6 meses sin llover. Y así fue. Les recomiendo que estudien esa historia de Acab, de Elías y Jezabel. Fue una pésima influencia en el reinado de Acab. Después de la muerte de Acab, reinó 10 años con Ocosías y luego con Joram. Estuvo con 3 reyes influenciando de una manera directa en contra de Dios, su santidad y la verdadera religión de Dios. Jezabel era una ferviente adoradora de Baal. Era de carácter fuerte y hacía lo que quería con su marido. Lo alejó de Dios y lo convenció para que se construyeran templos para la adoración a Baal y a Acera, hasta el punto de que todo Israel sucumbió ante su poder y se permitió hasta el punto de que Dios enviara a Elías, quien dice una memorable cita. Israel fue confrontado por el profeta Elías, que venía en el nombre de Dios y hablando de parte de Dios, y delante de Dios estaba Elías. En el monte Carmelo, cuando reta a los 450 profetas de Baal, cuando reta a Acab, cuando reta a las doctrinas equivocadas, cuando reta a esos ídolos,
dice Elías. Primera de Reyes 18:20 al 21. Primera de Reyes 18:20 al 21. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Qué tremendas palabras. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos, pueblo de Dios? ¿Hasta cuándo claudicaremos entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, adorémosle. Adorémosle en santidad, en espíritu y en verdad. Si Dios es Dios, no permitemos ni toleremos el pecado en nuestra vida, ni en nuestra familia. Seamos estorbo para el pecado a nuestros hijos y a nuestra familia. Erradiquemos el pecado en nuestras vidas. Demos la buena batalla a la fe. Perseveremos en la sana doctrina. Vivamos la palabra del Señor, pero no vivamos en medio de dos aguas, que eso es lo que hace la tolerancia, vivir en medio de dos aguas. Así estaba Israel, en dos aguas. Claudicarían en dos pensamientos. Tiene que haber un solo pensamiento: Dios es santo y su pueblo es santo en toda su manera de vivir. No hay otro pensamiento. No puede haber dualidad en nuestra vida. No hay puntos intermedios en nuestra vida. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Qué vas a responder tú hoy, amado pueblo? ¿Qué vas a responder tú frente a la exhortación de parte de Dios para nuestras vidas? Jezabel hizo dar muerte a todos los profetas de Jehová y se propuso dar muerte al profeta Elías. Su propósito era callar la voz de Dios en Israel para que fueran confrontados por su pecado, pero Dios siempre estuvo y estará en control de su pueblo, y así lo ratifica con la iglesia de Tiatira, quien pensó que podría seguir tolerando y abrazando lo que Dios aborrecía con verdad. Por eso es que es como llama de fuego, examina las intenciones de nuestro corazón. Pensamos estar bien, pero muchas veces estamos mal. Mira que al que esté firme que no caiga. Nos hemos olvidado la palabra del Señor, o cuando escuchamos la palabra del Señor somos como el oidor olvidadizo, aquel que escucha y se mira en el espejo y se ve como era, pero cuando se va se olvida cómo Dios mostró la realidad y condición de nuestra vida. Tiatira pensó que podría seguir tolerando y abrazando lo que Dios aborrecía como verdad y que Dios no iba a decir nada. En el Salmo 50 Dios confronta a su pueblo y está juzgando a su pueblo y le dice: ¿pensabas de cierto que yo sería como tú? O sea, porque Dios había callado, pensaba de que todo estaba bien. Y él dijo: te reprenderé y mostraré tus obras delante de tus ojos para que te arrepientas. Y eso es lo que está haciendo el Señor hoy, mostrando lo que hay en nuestro corazón, que estamos tolerando en nuestra vida. Y es necesario, amado hermano, es necesario que con más diligencia prestemos atención a lo que estamos escuchando hoy, y que realmente seamos exhortados y animados a erradicar de la vida la permisividad y tolerar y cohabitar con el pecado. Tiatira, quien pensó que podría seguir tolerando y abrazando lo que Dios aborrecía como verdad. Jezabel simboliza lo corrosivo de los poderes de la religión falsa que actúan en el pueblo de Dios. Esa permisividad, esa tolerancia, eso es religión de hombres. Eso no es la verdadera religión de Dios. Es una verdadera comunión con Dios. No puedes tolerar el pecado. No puedes, amado hermano. Que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Familia, el don de la profecía era muy preciado y respetado en la iglesia del primer siglo. Las mujeres también tenían don de profecía. Y hay que dar cuenta lo peligroso que es la falsa profecía dentro de la iglesia. Los profetas eran considerados guías junto con los apóstoles y evangelistas, ancianos y pastores y maestros. Había mujeres que habían recibido también el don de la profecía. Los profetas por lo general representaban mensajes reveladores que provenían directamente de Dios en forma de enseñanza, así como también las predicciones futuras.
En esa época, como el canon bíblico no había sido cerrado, la iglesia se estaba estableciendo, el Espíritu del Señor había dado el don de profecía a hombres y mujeres, pero esa profecía tenía que ser probada dentro de la congregación y era para edificación, para la gloria de Dios Padre y para establecer la iglesia de Cristo en los corazones de los hombres. Esta mujer, falsa profeta, usó esta aprobación ministerial para engañar y seducir a muchos miembros y líderes que no usaron la disciplina de la iglesia para cuidar la integridad doctrinal y la salud moral de la iglesia. Vayamos a 1 Corintios 14, 26 al 33. Mira lo que dice el apóstol Pablo frente a la disciplina de la iglesia y la administración de los dones dentro de la iglesia. 1 Corintios 14, 26 al 33. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación, o sea, para la gloria de Dios. Si habla alguno en lenguas extrañas, sea esto por dos o más tres, y por turno, y uno interprete. No se les olvide, amados hermanos, que el don de lengua cesó, fue para la iglesia primitiva. El don de lengua no es representación en este tiempo de símbolo de llenura del Espíritu Santo, y más adelante estudiaremos eso en otros temas que tenemos por predicar, pero no es el punto para tratar hoy. Luego dice: si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo, para Dios. Asimismo los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. ¿Escucharon eso? El don de la profecía debe ser juzgado por los profetas. Tenían que estar en concordancia y en dirección hacia Dios y hacia la persona del Señor Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo. Si algo le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. O sea, cambie de manera de pensar frente a su pecado, frente a cómo estaban viviendo. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en toda la iglesia de los santos. Dios no es Dios de confusión, es un Dios de paz. Es un Dios que se revela claramente y de una manera santa y perfecta, no de una manera encubierta o llena de tolerancia y de maldad. Ese no es el Dios de Israel, ese no es nuestro Dios. El ejercicio profético dentro de la iglesia dio lugar a abusos y lo sigue dando dentro de la iglesia, llevando a establecer como doctrinas, pensamientos y palabras de hombres que han llevado al error y daño a la iglesia. Y eso es lo que ha pasado en muchas iglesias, llevados por falsas doctrinas, por falsos profetas, por falsos maestros, al error, como era en el tiempo de Israel. Quiero que vayamos a Jeremías 23:13. Jeremías 23:13 y leemos hasta el 14. Jeremías 23:13, del 13 al 14. Ese es el juicio contra los falsos profetas. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizan en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo Israel. O sea, la gente de Samaria, reino del norte, estos profetas profetizaban en nombre de Baal y decían que era en nombre de Jehová de los ejércitos. Y en los profetas de Jerusalén, reino del sur, capital Jerusalén, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma, y moradores como Gomorra. Mire la manera en que Dios está juzgando a los falsos profetas. Lo está comparando con Sodoma y con Gomorra. Llevaban al pueblo al error, y los llevaron al error, a ser llevados cautivos 70 años. No fueron tropiezo para el pecado de Israel esos profetas, porque eran profetas de Baal, profetas de Satanás. Y los que decían que eran profetas de Dios vivían en pecado, en adulterio, en fornicación. Y le decían a la gente que toleraran el pecado en sus vidas, porque recibían dádivas de estos pecadores, recibían dádivas de este pueblo pecador para congraciarse con el sacerdote. Mira lo que dice Jeremías 23:16 al 18, el juicio de Dios contra esos profetas.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentas con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente los que me irritan: Jehová dijo. Escuchen eso, dicen Jehová dijo. Dios tenga misericordia de esos hombres y esas mujeres cuando dicen que Jehová dijo y Dios no ha dicho. Jehová dijo: paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen: no vendrá mal sobre vosotros. O sea, está en pecado y tranquilice, que no va a pasar nada, todo está bien, solamente traiga dinero, pacte, siembre, traiga esto, traiga dinero al alfolí. Qué aterrador esto, amado hermano. No vendrá mal sobre ti. Y el 18 dice: porque ¿quién estuvo en lo secreto? Mire la pregunta de Dios. Porque ¿quién estuvo en lo secreto de Jehová? O sea, en la intimidad, y vio y oyó sus palabras. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Dios dice cosas diferentes que las que dicen los falsos profetas. Una de las primeras características de los falsos profetas es que le dicen a la gente lo que ellos quieren oír y no la verdad que necesitan oír. Para falsos profetas, falsos ovejas, falsos discípulos, porque quieren oír lo que hay en su corazón. Quieren oír que todo está bien, que serán bendecidos a pesar de que anden en pecado, que solamente traigan dinero y compren la gracia. Eso no es así, amado hermano. Esa no es la iglesia de Jesucristo. El Señor, a través de Juan, muestra dos cosas que hacía esta mujer: enseñaba y seducía, por medio de falsas profecías que hacía desviar y pecar a los miembros de la iglesia, ejerciendo un control y dominio aún sobre los líderes de la congregación. Esta mujer enseñaba, y Dios dice que no permite que la mujer enseñe en la congregación cuando está congregada hombres dentro de la congregación. La mujer puede enseñar a las mujeres dentro de la iglesia, a los jóvenes y a los niños. Esto es un principio fundamental que radica que no existen y no pueden haber mujeres pastoras. Existe la esposa del pastor. Existen mujeres virtuosas, y hubieron en la época del Antiguo Testamento mujeres virtuosas profetizas como Débora, mujeres valientes y esforzadas, que fueron usadas para la gloria de Dios, y siguen habiéndola. Hay muchas mujeres dentro de las iglesias que son usadas para la gloria de Dios Padre, enseñando a las mujeres, enseñando a las hijas a ser mujeres piadosas y virtuosas, mujeres esforzadas y valientes, sabias que edifican su casa, que ven venir el enemigo y le dicen a sus esposos: ten cuidado. Las hay, mujeres virtuosas. Dios bendiga a esas mujeres virtuosas dentro de la congregación y en nuestras familias. En 2 de Pedro 2:2 dice el Señor, 2 de Pedro 2:2: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Luego dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad es blasfemado. Es el común denominador de muchas iglesias en el mundo. El camino del Señor es blasfemado por las obras de esta gente que se congrega en iglesias donde hay falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros con falsas doctrinas. Y mire lo que dice el 2:13 al 14: recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Así se refiere Dios a los falsos profetas y falsas profetas. En este texto que hemos leído encontramos una palabra que muchos seguirán: sus disoluciones. Significa mezclar dos cosas de manera homogénea, de forma equilibrada, de acuerdo a las conveniencias. Qué tremendo eso. Seguirán sus disoluciones, lo que ellos enseñan, cosas mezcladas equilibradamente como para que parezca verdad y la creamos y la crean. Pero como no prueban la Biblia, a todos se dice amén. No, Señor, prueben lo que estoy predicando, amado hermano y amada hermana, pruébenlo.
con las Escrituras. La iglesia es gobernada por la palabra de Dios, solo Escritura. Luego encontramos palabras como gozar de los deleites de cada día. Eso vivía esta gente, eso viven los falsos profetas y aquellos que los siguen. Gozar de los deleites de cada día. Gócesen del mundo, disfruten del mundo, deseen las cosas del mundo. Seducen las almas inconstantes. Significa que atrapan las almas que no están fundadas firmemente en la fe del Señor Jesucristo. La palabra que se usa para seducir o atrapar se llama deslizeinsen en griego, que quiere decir pecar con cebo, o sea, atraer como una carnada, atraerlos. ¿Atraerlos con qué? Con falsas promesas, con prosperidad, con bienestar, con salud. No con un arrepentimiento genuino, no con mostrarle la condición pecaminosa en que se encuentran, sino tolerar y decir todo está bien, solamente trae. Solamente es traer tu corazón al trono de Dios para ser examinado, para ser evaluado, para ser exhortado delante de la palabra del Señor y ser animado y serán animados todos a arrepentirnos de nuestros pecados. La mujer en Tiatira, que falsamente se decía profetiza, tuvo éxito en seducir a los siervos de Cristo para que fornicaran y comieran cosas sacrificadas a los ídolos. Se pudieran especular que pudo haber adoptado el dualismo filosófico tan predominante en ese tiempo. La llevaría a la iglesia. Esta enseñanza sostiene que el espíritu es bueno y la carne es mala. Como Dios está interesado solamente en el espíritu, según lo planteaban sus propulsores, no importaba lo que uno haga con el cuerpo. Eso enseñaban los nicolaitas. Eso enseñaba también Balaán y lo enseñó Jezabel. De esta forma, según Jezabel, no importa si los cristianos fornican o comen de cosas sacrificadas a los ídolos. Ella incluso pudo haber adoptado un punto de vista torcido, antinómico de la gracia de Dios. ¿Qué significa eso? O sea, como ya la gracia de Dios es suficiente para el pecado, podemos seguir pecando. ¿Por qué? Porque como ya somos salvos, no importa lo que hagamos. Error. Lo decíamos en la clase pasada, la gracia nos da libertad para no pecar más. La gracia te da libertad para aborrecer el pecado. La gracia te da libertad para enseñorearte del pecado que quiere apartarte de Dios. Esta idea que decía Jezabel, que no importa si el cristiano peca, ya que Dios misericordiosamente lo perdona, abusando de la gracia. 1 Corintios 10, 21 y 22 dice: no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos al celo al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? No podemos vivir entre dos pensamientos, como decía Leías. No podemos vivir de esa manera, amado hermano. No podemos vivir de esa manera. Ahora el Señor hace un llamado de gracia a ponerse a cuentas con Dios. Apocalipsis 2:21 y leemos hasta el 23. Apocalipsis 2:21 al 23. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán de que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. La asombrosa misericordia de Dios se ve expuesta en este texto. Le he dado tiempo para que se arrepienta. O sea, el Señor estaba llamando a esta mujer. Estaba llamando a esta mujer a pesar de lo que estaba haciendo, a que se arrepintiera. Y es un llamado a la iglesia. No importa el pecado en que estemos, en que tú estés. Sí importa ante los ojos de Dios, pero no importa porque la gracia es totalmente suficiente para erradicarla en nuestra vida, para ser perdonada. La sangre del Señor Jesucristo nos perdona y nos limpia de todo pecado. Amado y amada, debemos salir de las profundidades de Satanás, donde muchos se pueden estar encontrando o están cayendo o están caminando, o quizás estén.
Dios nos ayude y que su mano siempre está tendida para levantarnos. Y mire qué ejemplo tan grande de Dios en su gracia, diciéndole a esa mujer que era denominada como Jezabel, le he dado tiempo para que se arrepienta. La asombrosa misericordia de Dios se ve expuesta en ese texto, le ha dado tiempo para que se arrepienta. No merecía ningún tipo de compasión y eso es gracia. No se trataba de sus obras, se trataba de la obra de Cristo en la cruz, que era suficiente para perdonar sus pecados y los tuyos y los míos. No merecía ningún tipo de compasión mirando lo que estaba haciendo dentro de la iglesia. El Señor dice que le daba tiempo de gracia para que procediera y volverse de su mal camino, pero no quiere. ¿Pero por qué no quiere si el Señor le está mostrando su pecado? Porque amaba más su pecado. ¿Estás amando más el pecado que la santidad de Dios? ¿Estamos amando más ese pecado que me separa de Dios y daña mi relación con Dios y el prójimo? ¿Qué está pasando en tu vida, amado hermano? Mire lo que dice Romanos 2:4 al 5. Romanos 2:4 al 5. Dice el Señor: o menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando su benignidad que te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Eso Dios está diciendo al pueblo. Menosprecias la benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando de que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios ha guardado silencio por tiempo, pero hoy el Señor está hablando. Te arrepientes o vendrá juicio. Te arrepientes o serás azotado por la disciplina de Dios. Es necesario, amado hermano, es necesario. Esta mujer no era creyente verdadera, pues amó más su pecado que el don de la gracia que se le estaba otorgando. Pues si no amas a quien te da, ¿cómo vas a amar lo que te está dando? Y hay un gran problema, amados hermanos. Nosotros no amamos la gracia de Dios, entonces no estamos amando al Dios de la gracia. Si no amas la misericordia de Dios, no puedes aborrecer el pecado. Pero muchas veces hemos echado en saco roto y en poco la gracia de Dios, su misericordia y su amor dentro de nosotros como iglesia y como pueblo. Primera de Juan 3:9. Mira lo que dice la palabra del Señor. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios, o sea, no puede practicar el pecado. Cuando el Señor nos llama, nos arrodillamos y pedimos perdón. Pero es necesario ser conscientes de nuestro pecado. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, tuvo un tiempo de que estuvo en las profundidades de Satanás. Tuvo un tiempo aterrador en su vida espiritual, hasta el punto de adulterar, mentir y ser un homicida. Hasta ese punto llegó hasta las profundidades de Satanás, porque toleró el pecado en su vida, porque tuvo en poco la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor no fue quien gobernó su vida, sino sus deseos, pasiones, emociones. Y él sabía que adulterar era pecado, pero lo toleró porque amó más su pecado. ¿Estás tú amando más tu pecado? ¿Estás siendo tolerante con el pecado en tu vida? Amado, es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de venir a la presencia del Señor. No endurezcamos hoy nuestros corazones, lo que el Espíritu del Señor dice a la iglesia. Luego dice el Señor, el juicio, 2:22, he aquí, yo la arrojo en cama, en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. El Señor se dispone a ejecutar un juicio contra esa mujer y sus seguidores, pues el tiempo de gracia para su arrepentimiento fue despreciado. Dice la palabra del Señor, buscadme mientras pueda ser hallado. Buscadme mientras pueda ser hallado. Dice que sería arrojada. En el original se refiere a tirar algo con ira, sin menor motivo de detenerse. O sea, el juicio era inminente y venía en contra de ella, y no había ya más nada que hacer. Y dice, la arrojaré en cama. Se refiere a una cama de enfermedad que postra e imposibilita. O sea, esa mujer iba a ser arrojada en la misma cama donde fornicaba y adulteraba. Iba a recibir en su cuerpo la retribución de su extravío. Y dice que en gran tribulación se refiere a un
intenso dolor, angustia y desolación. Es como desear morir, pero no puedes. O sea, aquí iba a ser una enfermedad tan dolorosa que esta mujer iba a tratar de buscar la muerte y no la iba a hallar. Iba a ser atormentada día y noche por su pecado, pero no quiso arrepentirse. Y así pasará con todos aquellos hombres y mujeres que pretenden ser lo que no son, que están dentro de la iglesia, que están tolerando y cohabitando y practicando el pecado, escudándose en la religión, escudándose en una falsa devoción a Dios. Es un llamado al arrepentimiento, amado hermano, a nosotros como pueblo, como pastores, como líderes, como congregación, a no tolerar ni cohabitar con el pecado en nuestras vidas. El juicio será también para todos aquellos que adulteraban con ella. Es probable de que ellos tendrían relaciones sexuales con esa mujer con una base supuestamente espiritual, porque dice que fornicaban, adulteraban con ella. Puede ser tomado literal, que probablemente lo era, porque habían hijos. Dice que habían hijos de esa fornicación, de ese adulterio. Para ellos también fue extensivo la invitación del Señor en su infinita misericordia. Su juicio no se detendría, su juicio se detendría para con ellos si ellos se arrepentían. Lo mismo con esa mujer llamada Jezabel, pero Jezabel no quiso arrepentirse. No se trataba de un arrepentimiento parcial, como lo estuvimos en la clase pasada, sino un total arrepentimiento de la doctrina y las obras de esa doctrina, pues estas obras de pecado eran el resultado de la doctrina aprendida. No se trataba de obras ceremoniales o de obras externas basadas en religión, sino en un regreso incondicional, motivado por un amor genuino a nuestro Salvador. Ese arrepentimiento va acompañado de un cambio de conducta y de relación con Dios y con el prójimo. Ese es un verdadero arrepentimiento, amado hermano y amada hermana. Vamos a Mateo 3:7 al 8. Está predicando Juan el Bautista, está bautizando en el río Jordán, y miren lo que dice Juan el Bautista. Mateo 3:7 al 8. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían y se bautizaban, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Le está diciendo: no se escuden en la liturgia, no se escuden en lo que se muestra piadosamente externamente, no se escuden en eso, hagan frutos dignos de arrepentimiento. O sea, vuélvanse de sus malos caminos, vuélvanse de sus malas obras, vuélvanse al Señor. Apocalipsis 2:23 dice la palabra del Señor: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán de que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Los hijos, resultados del pecado de ese adulterio, serían llevados a la muerte por una peste, pues ellos eran el reflejo de su pecado en medio de la congregación y la comunidad de Tiatira. Lo mismo sucedió con los hijos de Jezabel, esposa del rey Acab. Esos hijos habían sido juzgados por el pecado de esa mujer. Qué tremendo, o sea, este juicio era fuerte en contra de esta mujer, porque había llevado a la iglesia a estar en las profundidades de Satanás. Primera de Reyes 21:21, mire lo que dice con respecto a los hijos de Jezabel del Antiguo Testamento. Primera de Reyes 21:21, he aquí, yo traigo mal sobre ti, le está diciendo Acab, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Este fue el juicio de Dios. ¿Dónde se ejecuta? En Segunda de Reyes 10:6. Mire cómo fue la ejecución de ese juicio. Esta ejecución la hizo Jehú, que le dijo a los ancianos de Israel: si ustedes están conmigo, hagan esto. Segunda de Reyes 10:7. ¿Quién fue Jehú? Fue el hombre que Dios escogió, ungido por Elías, para juzgar a Acab, toda su descendencia, y a Jezabel. Cuando las cartas llegaron a ellos, Segunda de Reyes 17, cuando las cartas llegaron a ellos, a los ancianos, tomaron los hijos del rey Acab y degollaron a los 70 varones y pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jezabel. Y qué tremendo este juicio. Todos los hijos de Acab y de Jezabel fueron ejecutados. Todos los varones que podían suceder al trono fueron ejecutados por juicio de Dios. El juicio fue ejecutado por Jehú, pues así lo había dispuesto Dios. La paga del pecado es muerte.
Amados, la paga del pecado es muerte, por eso Cristo murió en la cruz por nosotros, por todos nuestros pecados. Pero no podemos seguir practicando el pecado ni cohabitando con el pecado, porque habrá disciplina como hijos de Dios, y aquellos que pretenden ser lo que no es ser, que vengan a arrepentimiento y fe, se conviertan al Señor y reconozcan que Jesucristo es el Señor y que Jesucristo es nuestro Salvador. El juicio fue ejecutado por Jehú. Y mire lo que dice para terminar: y todas las iglesias sabrán de que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según son vuestras obras. Es la advertencia, es el llamado a todas las iglesias. Iba a poner a Tiatira y el juicio que iba a hacer con esta gente en Tiatira como ejemplo para las demás. Y esto es ejemplo para nosotros, amados hermanos. Es ejemplo para nosotros como pueblo, porque somos la iglesia de Cristo. Es el mismo Cristo de ayer, hoy y siempre. Todas las iglesias sabrán de que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Nada de oculto delante de los ojos de Dios. Nada, absolutamente nada de oculto. No podemos escondernos bajo los ojos de Dios. Podemos escondernos bajo los ojos de los hombres, ante los ojos de los pastores y líderes, pero ante los ojos de Dios no podemos. Y aquí está llamando el Señor a que haya una conciencia clara frente al pecado, y que es tolerarlo y cohabitar y permitirlo en nuestras vidas. Y dice que os daré a cada uno según las obras. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. ¿Qué está sembrando? ¿Santidad, justicia, verdad, compasión, piedad? ¿O qué es lo que está sembrando en tu vida espiritual y en tu mundo natural? Y esa es la exhortación hoy, amado hermano y amada hermana, que procedamos al arrepentimiento, porque tenemos un Señor Jesucristo que puede compadecerse en nuestras debilidades. Tenemos un Señor Jesucristo que su sangre preciosa nos limpia de todo pecado, un abogado que intercede por ti y por mí todos los días. Hoy se ha predicado el Evangelio, hoy se ha predicado todo el consejo de Dios. Rogamos que el Espíritu Santo nos lleve al arrepentimiento de la fe. Inclinemos nuestros rostros. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por tu palabra, por tu verdad, por tu misericordia. Nos postramos delante de ti en acción de arrepentimiento, Señor, con corazones contritos y humillados, reconociendo tu santidad, pidiéndote que nos ayudes, Señor, en nuestra falsa devoción a tu santo nombre, que nos dé la fuerza necesaria para aborrecer el pecado, para no tolerarlo, para no cohabitar con él en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Danos un corazón lleno de compasión y misericordia para todos aquellos que deambulan en el pecado. Oramos por ellos, Señor. Oramos por aquellos enfermos espiritualmente dentro de la congregación, y que tú nos ayudes a ayudarlos. Ayúdanos, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hoy mostrándonos la verdad de nuestra condición espiritual. Todo esto te lo pido y te doy gracias en nombre de Jesús. Amén y amén. Amada familia en Cristo, Dios me los bendiga. Que hoy sea una gran oportunidad para evaluar nuestras vidas y mirar qué estamos tolerando, qué estamos permitiendo, qué estamos acariciando, que deshonra el nombre del Señor. Que Dios nos ayude a entender de que tenemos un Dios perfectamente santo y que pide santidad en toda nuestra manera de vivir. Que el Señor nos ayude, el Señor los bendiga, los guarde, Dios bendiga a sus familias, bendiga el fruto de sus manos, y nos estaremos viendo en el próximo servicio. Que Dios los guarde. Un abrazo.